Shalom. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias, Señor amado, por este momento, Rey, Dios del universo, por este día, Señor, que has apartado del resto de las semanas, Padre, para que estemos aquí, Señor, contigo, compartiendo contigo, Señor, tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Rey, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, y te ha placido llamarnos, Señor, sin encontrar nada en nosotros, Señor, que podamos, Señor, darte, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor, aunque no merecíamos, Señor, que nos dieras, Señor, de tu salvación. Padre, eres nuestro Dios. Estamos aquí, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, y para estudiar tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados que hayamos cometido, Señor, sea de palabra o de obra, Padre, inconsciente o conscientemente, Rey, te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos vayas limpiando día a día, Señor, de cada una de este tipo de conductas, Señor. Y te pedimos, Rey del universo, que nos ayudes, Señor, a caminar en tu palabra y seguir creciendo, Señor, a la estatura, Señor, perfecta de tu Hijo amado Jesús. Padre amado, Dios del universo, eres nuestra única esperanza, Señor, en quien nosotros confiamos. Gracias, Rey, gracias por este momento, Señor. Y te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron llegar o estar aquí presente con nosotros, Señor, cualquiera que sea, Señor, lo que haya acontecido, te pedimos por ellos, Señor, para que donde quiera que estén, seas tú guardando sus vidas, Señor, y que el espíritu de este día de reposo, Señor, esté en sus corazones. Gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy en realidad tocan dos parashá. La primera con el nombre de Bajar, que traducido es en el monte, y corresponde a Levítico 25:1 al 26:2. La segunda tiene como nombre Bejucotai, que traduciéndolo acá al español es en mis decretos, y corresponde a Levítico 26:3 al 27:4. Vamos a hacer un repaso por la parashá en el monte, que corresponde al 25:1. Este capítulo habla de unos decretos. Si se fijan, siempre el Señor en cada encabezado de su ley siempre dice: guarden mis decretos y anden en mis mandamientos. Si se fijan aquí en el 25, el Señor les ordena a su pueblo que cuando entren a la tierra, no se olviden de que cultivarán la tierra 6 años y el 7º año reposará la tierra. Esos 6 años ellos cultivarán y segarán la tierra de todos sus frutos, pero el 7º descansará la tierra. De ahí en adelante, parece que una vez que ingresen a la tierra, luego que acontezcan estos 7 meses, hay otro mandamiento que se debe de contar 7 semanas de años. 7 semanas de año, y al año 50 hay libertad para todos aquellos que en ese momento se hayan vendido como esclavos o hayan vendido sus propiedades por cualquier circunstancia. De pronto cayeron en desgracia, cualquier cosa, y tuvieron que vender sus tierras, o algunos de pronto no tuvieron para pagar y se tuvieron que vender como esclavos. En ese día, cuando se cumple los 50 años, ese día todos salen libres. Y aquellos que vendieron su tierra, la tierra se les es devuelta. No nos vamos a quedar aquí, simplemente estamos haciendo una introducción. Ahora vamos para el 27. Pasemos al capítulo 27. 27 de Levítico, sí, ahí mismo estamos en la parashá. Esa es la Bejucotai. Vamos a hacer simplemente
Aquí habla sobre redimir a las personas, y aquí hay un precio para cada uno. En el 27:3 dice: cuando el varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario, y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos. Aquí vemos que si estas personas de estos grupos del feminismo se ponen a escuchar esto, me imagino que pegarán el grito en el cielo, porque aquí empezarán a decir que cómo es eso de que el varón está valorado en 50 y la mujer en 30, y empezarán ahí a debatir ese asunto. Nosotros tenemos que entender que para esos tiempos era necesario lo que es la fuerza. Ya, porque lo que era, habían dos, digamos que podían ser dos cosas fundamentales en ese tiempo, y era la reproducción y la fuerza. La reproducción porque necesitaba la fuerza, porque tú no puedes sostener un clan sin la fuerza del hombre. ¿Por qué? Porque son tiempos hostiles en que cualquier tribu te invade, y si no tienes la fuerza, pues te extermina. De modo que aquí no se mide, no se estima al hombre entre más o menos porque la mujer valga menos, ni por desestimar a la mujer, sino es por la fuerza. Digamos que aquí, para mantener un clan, hay que llevar el ganado, hay que llevarlo por 3 meses, 4 meses, lejos en el desierto, buscándole alimento. Y ese trabajo obviamente que es pesado, ese trabajo lo hace el hombre. Y en caso de enfrentarse a otros clanes, obviamente que se necesita la fuerza del hombre para poder afrontar ese tipo de problemas. Hay veces que hay que buscar el agua donde sea y hay que cavar pozos. Hay que cavar un pozo, si no hay agua ahí hay que cavar otro, y si no hay ese hay que seguir cavando, y esos son trabajos demasiado pesados. Entonces digamos que el hombre no se valora, no es porque sea más que la mujer ni la mujer sea menos, sino porque es por la fuerza del varón en ese momento. La necesidad de la fuerza para sostenerse, no es por otra cosa. Y también hay que ver que esas personas que estaban pagando una deuda que se pagaba con ese tipo de trabajo, obviamente, o sea, no era que estuvieran comprando seres humanos, sino que allá no había, porque hoy en día se considera como bancarrota, ¿no? Me declaro bancarrota y te debía pero no te pago, ¿no? Si te debo y no tengo con qué pagarte el dinero, te voy a pagar con mi trabajo, y obviamente esos eran los trabajos necesarios para subsistir. Sí, no digamos que eran esclavos, digamos que eran unos trabajos de servicio. Ya, no es muy diferente a lo que en otras naciones de pronto, por ejemplo, cuando invadían a África y iban allá a buscar esclavos, eso en realidad sí se esclavizaban esas personas. Entonces, volviendo al tema del valor, vamos a poner un ejemplo. Un hacendado necesita fuerza, y de pronto únicamente quedó en la subasta un señor de 70 años y una mujer de 20. ¿Quién creen ustedes que cogerá este hacendado? La mujer de 20, ¿por qué? Porque él necesita esa fuerza. Y vemos que ahí no hay ningún tipo de discriminación. ¿Por qué cogió al anciano? No, estamos hablando de fuerza. Ahora en estos tiempos es que cualquier cosa, que si el hombre hace esto, que por qué la mujer no lo hace, que por qué el hombre gana esto y por qué la mujer no lo gana. Entonces se ha querido de pronto a llegar a la escritura de que la mujer se discriminaba aquí, y eso es totalmente falso. Hay que entenderlo de otra manera. Bueno, eso es en cuanto a este capítulo, pero pero nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 26, ¿dónde? Levítico 26, hermano. Estábamos ahorita en el sí, 26:3, que es el que corresponde y es el que da el nombre a la parashá, que se llama Bejucutai. Es en mis decretos. Si ves ahí en el 26:3, si anduvieres en mis decretos, ahí está el nombre. Entonces habla el Señor: si anduvieras en mis decretos
y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré, y empieza ahí una lista de bendiciones, dará lluvia a su tiempo, la trilla alcanzará la vendimia, yo daré la paz en la tierra, dormirán y no habrá quien los espante, perseguirán ustedes enemigos y caerán espada, y una cantidad de bendiciones ahí. Pero la pregunta es, si anduvieras en mis decretos, deme un ejemplo siquiera de 2 decretos. Nadie. Exactamente. Pero fíjense que aunque el Señor manda que guardemos sus decretos, a veces lo pensamos para decirlo. Eso quiere decir que de pronto no estemos muy familiarizados con esa responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Es que nosotros tenemos unos decretos. Dios dio unos decretos para su pueblo. El mundo anda en sus decretos, pero nosotros tenemos los decretos que Él mandó. Por eso vamos a echarle una ojeada acá, vayámonos más atrás a Levítico 18 y vamos a hacer una cantidad dice el Señor, dice, no harás, el 18:3, no harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los introduzco, ni andarán en sus estatutos. Fíjense, mis ordenanzas pondrán por obra, mis estatutos guardarán. Esa palabra guardar se repite casi en todos los encabezados de sus estatutos. Guardar, guardar, guardarás, guardarás, guardarás. Siempre aparece. Y aquí empieza, en el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y en el 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Este tipo de prácticas estaban en Egipto y estaban en Canaán. Hoy también las hay. Eso no era únicamente ni en Egipto ni en Canaán. Hoy vemos aquí que el hombre descubre la desnudez de su hija y la desnudez de su sobrina. Hoy vemos aquí que una persona puede tener dos parejas hermanas. No sé si ambas sepan, pero sí he escuchado de que ha pasado muchas veces donde un solo man tiene de pareja a las 2 hermanas. Y aparece aquí en los estatutos del Señor, en sus decretos, como que no lo pongamos en práctica, porque es cosa abominable para ahí. En el 18:25, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Si se fijan, todas estas prácticas es la que Él está pidiendo al pueblo que no hagan, que no caigan en ese tipo de práctica, que es la que hacen en la tierra de Canaán. El 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse. No sé si la mujer, pero sí es común aquí en la costa, hace rato que no lo escucho, de que sí ocurre mucho eso, el ayuntamiento con animales. Uno lo creía como que eso era algo, pero eso es una abominación para nuestro Dios. Eso el Señor lo aborrece. Y sin embargo uno lo tenía como cultura, como que esto es acá, y resulta que eso es lo más abominable que el Señor puede ver. En ninguna de estas cosas te amancillarás, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho. Todas estas cosas que el Señor está nombrando las han hecho las naciones de Canaán. Estaban practicando este tipo de conductas y el Señor está diciendo, miren, no caigan en este tipo de conductas, porque estas naciones que voy a arrojar delante de ustedes las estoy arrojando es por eso. De modo que vamos en el 20, pasemos al 28, dice, guarden mis estatutos, pónganlos por obra, yo Yahvé que os santifico. El 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
En esos momentos, cada vez que alguien lee el Antiguo Testamento, hacen una división, colocando el Dios de ese tiempo como el Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento como el Dios nuevo, el Dios bueno. Y es el mismo Dios, ese mismo Dios que ellos, ¿se acuerdan que estamos enseñando que salía fuego de aquellos que entraban en su presencia indignamente o de una manera no correcta? Eran muertos por el poder de la santidad de Dios. De modo que ese mismo Dios es el mismo Dios de ahora, no cambia, es el mismo, sino que después de su venida, de su sacrificio, hay un tiempo de espera para todo ser humano que se arrepienta. En ese tiempo el Señor, en su pueblo, cualquiera que cometía este tipo de conductas era muerto. Si en su pueblo habían 2 personas que cometían adulterio, morían. Si en su pueblo había una persona que estaba con la esposa de su padre, morían los 2. Entonces, hoy no ocurre eso. Hoy en las naciones, todas estas cosas que el Señor está mandando a su pueblo que no hagan, ustedes lo ven, eso es diario vivir de nosotros. Pero ¿por qué no mueren? ¿Por qué no hay una sentencia de muerte para ellos? Porque Dios es paciente con todos y está esperando a qué? Que se arrepientan. Fíjense, tienen ese tiempo, pero como nosotros no sabemos el tiempo de vida de nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Siempre hay ese llamado, es hoy. Ya una vez ustedes haber entendido los decretos del Señor, eso y muchos, aquí hay cantidades, pero hay veces los ponemos a pensar mucho como si el Señor tiene decretos, tiene mandamientos que nosotros los tenemos que poner por obra. Fíjese aquí, cualquiera que tuviere cúpula con bestia de ser muerto, ha de ser muerto, y matarás a la bestia. Si esa ley se hubiera puesto de pronto aquí en la costa atlántica, de pronto hubieran habido una cantidad de muertos, pero como eso se tiene como algo normal, pero para eso es la palabra del Señor. Él nos enseña, la palabra de Dios representa su carácter, su santidad. Por eso el guardar su palabra es andar en santidad. Por eso yo hago la pregunta, ¿nosotros podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser santos? Guardando sus mandamientos. Los mandamientos nos apartan de las costumbres del mundo y nos llevan a andar en una vida recta delante de Dios. Ahora vamos a mirar, fíjense ustedes cómo se degrada. Digamos que estos mandamientos los está dando el Señor por ahí como en el año de no sé, está Miguel por aquí que me ayude, en el 1300. Del 1300 a la venida del Señor han pasado más de 1000 años y todavía sigue el hombre incumpliendo sus mandamientos. Vamos a poner un ejemplo aquí. Levítico, aquí cerquita, Levítico 20:10, aquí mismo está. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente será muerto. Eso se presentó en la venida del Señor. Vamos a buscarlo en Juan 8:34. Juan 8:34, ¿quién me ayuda? Juan 8:34. Dice así. No, perdóneme. Levítico, Lucas 3:19. Lucas 3:19. Ese sí me ayudan a buscarlo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él,
No, Lucas 3:19. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo dice? Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Bueno, fíjense ustedes que ese mandamiento que está incumpliendo este señor Herodes está aquí en 18:16 dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Por eso Juan el Bautista le estaba reprendiendo a Herodes, porque él tenía la esposa de su hermano. Por eso le decía: no es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué Juan el Bautista le decía que no era lícito? Porque en los mandamientos de Dios, Levítico 18:16, así lo manda el Señor. Pero fíjense que aún siendo el rey, hasta dónde ha llegado la degradación de estas personas en cuanto a la palabra, que aún siendo el rey que debe poner el ejemplo, está invalidando el mandamiento de Dios. Ahora en Levítico 20:10, donde aparece, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera han de morir. Ese episodio fue el que ocurrió en Juan 8:34. ¿Alguien que me ayude? Juan 8:34. ¿Cómo dice? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Juan 8:34. Sí. Juan 8:34. Al comienzo del capítulo 8 habla de la mujer sorprendida en adulterio. Sí, esa hermana. Pero Yeshua se fue al monte de los olivos al amanecer. No, pero exactamente donde está el suceso de la... Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Yeshua: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Ahí, fíjense, el mandamiento aquí en Levítico 28, ¿cómo dice? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Un hermano me preguntó que si en ese momento el Señor era más permisivo con el pecado, porque no dio la orden, como decía la ley, de ser muertos. Entonces yo lo llevé aquí a Levítico 20:10 y digo: no, pero es que el mandamiento dice que si el hombre y la mujer cometen adulterio, ¿qué le llevaron los fariseos allá? Le llevaron a la mujer sola. Mínimo el tipo debía ser amigo de ellos. Ni debe ser: no, vete, piérdete, que la que va a pagar es ella. Pero el Señor ni siquiera Pero fíjense el mandamiento como dice: ambos deben de morir. Ellos le llevaron a la mujer sola. Cualquiera que ve eso dice que Jesús fue permisivo y había aceptado el pecado de la mujer. Pero no. Aún se estaba, como dirían los abogados aquí, hay el debido proceso, donde en realidad debían de ir los dos. ¿Cómo le vamos a probar a la mujer que estaba en adulterio? En el acto. Imposible, solamente la llevaron a ella sola. La llevaron sola. Por eso digo yo, mínimo, y el tipo debe ser amigo del grupo. Pero vete de aquí, que esta es la que va a pagar. Y resulta que el Señor ni siquiera se desgastó para explicarle eso, porque ya de antemano lo único que le dijo fue: el primero de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Para que se vean, diga, hermano. Hermano, entonces eso que hicieron ellos, ¿qué denota? Que era una conducta que solían hacer.
Porque no. Estamos hablando ya de la degradación del ser humano, de cómo se tenía la palabra del Señor, sus mandamientos como cosa que en realidad no interesa. De aquí en adelante lo que vamos a estudiar es cómo la palabra del Señor se vuelve imposible para el ser humano de cumplir. Entonces, si nos fijamos aquí, fíjense cómo cambia todo. Cómo ellos sí, en realidad, mire que mandó Moisés que debe, sí, es los dos que deben de morir, no la mujer, no una sola. Hay otro mandamiento, eso no lo vamos a leer, pero acuérdense que cuando el sumo sacerdote, el Señor le dijo que quién es el Hijo, verán al Hijo del Hombre en las nubes venir, y el sacerdote se indignó tanto y se rasgó las vestiduras. Y ese mandamiento lo dio Dios al sacerdote, que ellos no deben de rasgar sus vestiduras. Ahí el sacerdote comete una falta contra los mandamientos de Dios, porque el sacerdote no se debe rasgar las vestiduras. Hay otro pasaje aquí en Levítico 18:8 que dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En la iglesia de los Corintios, por eso vamos a ir a 1 Corintios 5:1. Alguien que me ayude. En la iglesia de los Corintios, acuérdense que era una iglesia de origen gentil. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado en medio de nosotros el que hizo tal obra. Ahí es, hermano. Fíjense, este mandamiento que acabamos de leer aquí en Levítico, que no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. No es la mamá de él, es la madrastra, la mujer de tu padre. Inclusive ha ocurrido muchas veces esas cosas, de que el padre tiene de pronto, hasta puede llevar una mujer joven, y si tiene un hijo adulto ocurre ese tipo de pecado. Bueno, si se fijan aquí, desde que se dio esa ley hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como ejemplos de cómo la palabra del Señor en realidad no estaba siendo cumplida. Y ahora con esa idea de que los tiempos de Israel se salvaba por la ley. Después de observar estas cosas, entonces nadie pudo haber sido salvo, porque ¿quién cumplió la ley? ¿Quién cumplió la ley de Dios? ¿Quién cumplió la ley de Dios en esos tiempos que dicen que la gente antes se salvaba por la ley y ahora la gente se salva por la gracia? Eso creo que es un error ahí. De modo que lo que muestra las Escrituras aquí es la incapacidad del hombre de obedecer la palabra de Dios. En el 26 dice: haciendo un estudio bíblico histórico, podemos demostrar aquí si Israel como nación cumplió los mandamientos de Dios. Aquí leyendo, ya les digo, el 26, vamos otra vez al número 26, 14. Levítico, perdón, 26, 14. Entonces aquí vienen las bendiciones. Aquí dice el título: pero si no me oyes, ni haces todos estos mis mandamientos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo, y ahí empieza, haré que enviaré sobre ustedes terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos. Pondré mi rostro, estoy salteando, mi rostro contra ustedes, y serán heridos delante de sus enemigos. Vuestra fuerza, el 19, el 18, y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados,
Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Miren, el 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Así que estas cosas que están aquí son consecuencias de la desobediencia de Dios. Y aún dice, y si con estas cosas no, en el 23, y si con estas cosas no anduvieres conmigo, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé contra ustedes y los heriré aún 7 veces más. Si nos fijamos aquí hay una serie de consecuencias de la desobediencia que la vamos a ubicar aquí en las Escrituras. Vamos a buscar aquí en Jueces capítulo 6, 11, 12 y 13. Jueces capítulo 6. Hay un pasaje donde Gedeón, ya para ese tiempo Israel estaba siendo invadido por otro tipo de pueblos. ¿Quién lo tiene? 6, 11, 12 y 13. Yo. Sí, dame por favor. Y vino el ángel de Jehová y sentándose debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era un Joás abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas? Ahí. Si se fijan, Gedeón está preguntándole al ángel: Ah, Señor mío, ¿y qué fue lo que nos contaron nuestros padres de las maravillas de Dios? ¿Y por qué nos acontece esto? Eso siempre le ocurre a todos aquellos que andan de una forma errada de los mandamientos de Dios y le acontecen cosas y luego se preguntan: ¿pero por qué me ocurre esto? ¿Pero por qué nos pasa esto? De pronto los padres sí fueron buenos en enseñarle las maravillas de Dios, pero parece que Gedeón no se le enseñó las consecuencias de transgredir los mandamientos de Dios. Parece que se les enseñó todas las maravillas, pero no le dijeron: es que el Señor nos dijo en Levítico 26 que si no guardáramos los mandamientos nos acontecería esto. Y por eso Gedeón se hace siempre esa pregunta: ¿por qué nos acontece esto? El Señor hizo todas estas cosas, nos sacó de Egipto. Ahí vemos el ejemplo de lo que dice aquí en Levítico, de que sembrarán y otros comerán sus frutos. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trillando el trigo para esconderlo. ¿Y qué decía aquí en esa consecuencia de desobediencia? Que si desobedecían, los frutos que ellos cultivaran serían para sus enemigos. Exactamente estaba ocurriendo aquí en los tiempos de Gedeón con los madianitas que los tenían invadidos. En otra cosa de lo que dice aquí: y yo pondré el cielo como bronce y la tierra no dará su fruto. Aquí en el Levítico 26, 19 dice: y quebraré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, en otras cosas, no dará su lluvia. ¿Se acuerdan el pasaje de Isaías? Isaías, no lo vamos a buscar, está en Primera de Reyes 17.1 y 17.1. ¿Cuántos años en el tiempo de Isaías no llovía? 3 años y 6 meses. Imagínense lo que pudo haber pasado en esos 3 años. Otra cosa que consecuencia de sus maldiciones, que es la clave aquí para empezar, está en 26:33. Mire lo que ocurriría si ellos no ponen en práctica los mandamientos. Y vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades.
Esto ocurrió, lo podemos ver. ¿Se acuerdan que Israel son cuántas tribus? Son 12 tribus, hijos de Jacob. Son 12 tribus. Esas 12 tribus se dividen en dos grupos: el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur queda Benjamín y Judá. En el norte se va el resto de las 10 tribus. Para tenernos una idea de esto, aquí en Primera de Reyes 11:30, me ayuden para tener una idea exactamente más o menos del inicio de esta ruptura del reino, porque es bueno entenderlo, porque ahí podemos ver el desarrollo del plan de Dios de salvación para todas las naciones. Primera de Reyes 11:30. Sí, hermano. 11:30 en adelante. Dice así: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Esto es un profeta, el profeta Ahías. Él tenía una capa nueva, la rompió en 12 pedazos. Y tomando Ahías la capa nueva tenía sobre sí, rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahvé, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu. ¿Cuál es esa tribu que le tocó a él? Benjamín. Acuérdese que él es Judá y solamente el Señor le deja una. ¿Para que queden cuántas tribus en Jerusalén? 2. Sí. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén. Acuérdese que Salomón, con todo y que pidió sabiduría cuando fue rey, ya cuando fue viejo, se perdió en la idolatría, se puso a buscar mujeres de otras naciones. Y obviamente que al buscar mujeres de otras naciones, ellas van a venir con sus costumbres, van a venir con sus dioses. Y la Escritura dice que el hombre está para el deseo de la mujer y la mujer para el deseo del hombre. De todas maneras, que si ellas le pedían que le hicieran un altar para sus dioses, pues Salomón obviamente tenía que cumplir a sus esposas. Y parece que eran cantidades de esposas paganas, y llenó prácticamente a todo Jerusalén de sus deidades. Esto para que vayamos entendiendo la rotura de ese reino. En Primera de Reyes 12:16 dice así: cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído, le respondió. Estas cosas ocurrieron cuando ya Salomón murió. Aquí muere Salomón y queda Roboam, un muchacho hijo de Salomón, queda siendo rey. Y ellos le van a Israel, las 12 tribus le van a decir que aminorara la carga, porque su padre les tenía carga pesada. De manera que él pidió consejo a los ancianos, y los ancianos le dijo que si él aminora la carga, ellos le servirán fielmente. Pero desechó el consejo de los ancianos y fue ante los príncipes, de su parche, los pelados. ¿Qué me dicen ustedes? No, dale duro. Fíjense ustedes la diferencia entre los consejos de los ancianos llenos de sabiduría y los consejos de los jóvenes. Y de ahí llegó la ruptura de Israel. Israel se fue y quedó totalmente quedaron solamente 2 tribus acá. Y así Israel se dividió en 2. Es bueno que vayamos a entendiendo esta cosa, porque vuelvo y les digo, aquí se desarrolla el plan de Dios. Aquí se desarrolla su plan de salvación. Fíjense que quien estuvo presente en esa ruptura de ese reino, acuérdese que en Jerusalén quedaron 2 tribus y en el norte 10.
Hubo un profeta que fue el profeta Oseas, por ahí en el 750 y en el 730, más o menos en esa época ya Israel se había dividido, y el profeta Oseas estuvo presente en cuando el pueblo, acuérdese, ojo con lo que dice Levítico 26:33, y a vosotros os esparciré entre las. ¿Eso qué quiere decir? Un pueblo que tiene su cultura y tiene sus mandamientos y los deja y es absorbido por las naciones, queda totalmente olvidado. Israel, las 10 tribus, es mezclada con el resto de los pueblos de la tierra. No se conoce nada. No se conoce nada de Israel. Cuando nosotros hablamos, a nosotros nos mencionan aquí a Israel, no es el Israel de las 12 tribus. No es el Israel de las 12 tribus. Después de la Segunda Guerra Mundial, se forma el Estado judío en el año de 1948 y ellos toman el nombre de Israel para el Estado. Pero acuérdense que Israel son las 10 tribus. Esas son. Ellos toman ese nombre pero ellos no son Israel. Este es Judá y Benjamín. Eso para que lo vayamos entendiendo ahí poco a poco. Miren lo que estaba viendo Oseas 7:8, hermano, rapidito ahí que me ayuden. Oseas 7:8. ¿Cómo dice? Efraín se mezcló con los pueblos. Efraín es torta no volteada. A Israel se le conoce como José, como Efraín y como Israel. De manera que cuando ustedes escuchen Efraín o escuchen José o escuchen Israel, se está hablando de la misma. Oseas 4:7. Conforme a su grandeza se pecaron contra mí, provocaré su honra en afrenta. Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube Siga. de la mañana, es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Siga, hermano. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad. Ahí está, hermano. Gracias. Bueno, fíjense, aquí se cumple el 26:33 y dice: y si no guardan, yo a ustedes los esparciré entre las naciones. Eso acaba de ocurrir aquí, en presencia del profeta Oseas. ¿Acuerdan lo que leyó el hermano? Efraín se está mezclando con los pueblos. ¿Eso qué quiere decir entonces, hermano? Esto es lo que acabamos de hablar, las consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Que Israel cumplió o no cumplió? Si estamos aquí leyendo ya Oseas, ya está viendo la mezcla de los pueblos de Israel. Se está mezclando, eso es una consecuencia de que no cumplieron. De modo que esta palabra guardar nos enseña algo, y es la incapacidad del ser humano de cumplirle a Dios. El ser humano, por sus propios medios, no le puede cumplir a Dios. Jamás. Cualquiera que diga: yo no necesito ni de Dios, ni de reunirme en iglesia para ser bueno. Israel no pudo. Israel se le dio sus leyes por Moisés en sus manos. Se le dio sacerdotes y profetas para la que enseñaran sus leyes día a día, y el pueblo no cumplió. Les estoy leyendo aquí, es un poco
muchas citas, hay veces la gente de pronto con muchas citas no, pero me gusta de esta manera para que vean que lo que uno está diciendo en realidad lo dice el texto. No viene de pronto de ideas que uno quiere inventar aquí. Aquí comprobamos que estas consecuencias en realidad sí le ocurrió a Israel. Hubo sequedad, hubo sequía, hubo persecución, espada. Muchos murieron por invasiones en Israel, hambre, miedo, de infundirá miedo. Por ejemplo, eso pasa aquí mucho en Colombia. Y uno sabe que es por tener la espalda a los mandamientos de Dios. Uno ve mucho campesino que cualquier rumor, cualquier cosa que cae, por eso que el Señor dice, os caerá una hoja y saldrán corriendo porque infundiré tanto miedo en ustedes que se espantarán. Y eso en realidad ocurre. Y uno ve, ¿por qué ocurre esto? Lo que dice Gedeón, ¿por qué nos ocurre estas cosas? Porque estamos alejados de los mandamientos de Dios. Porque estamos de espaldas a los mandamientos de Dios. Ahora bien, es imposible, ya eso quedó claro, es imposible que el hombre pueda cumplirle a Dios, pero Dios no se va a quedar ahí. Dios dice, hay una profecía, Ezequiel 11:17. Alguien que me haga el favor y me ayude, y otro de antemano tenga Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 11, 17, 19 y 20. Ezequiel 11, 17. Sí, hermano, sí, ahí vamos. Y por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tiendas o de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Sí, hermano. Y vendrán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. y todas sus abominaciones. Ajá, sí, hermano. Y darles un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Ahí está, hermana. ¿Cuál es la consecuencia de darle un nuevo espíritu y un corazón? Cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuál sería la consecuencia de eso para el hombre, para su pueblo? Santidad. Lo que acabó de decir usted. Y cumplirán. ¿Cuál? O sea, entonces podemos decir, ¿qué era lo que impedía que Israel guardara y cumpliera los mandamientos? Tenía un corazón duro. Y un corazón duro no puede, sin arrepentimiento, un corazón que la palabra no llega, no tiene. Ahora Ezequiel 36, 26, 27. 36, ¿cierto? 36, claro, hermano. Ezequiel. Sí, 26, 27. Si no lo tienen, yo lo leo. Dice, y os daré corazón nuevo. Miren la promesa que le va a dar a Israel. Sabemos que Israel nunca cumplió. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y fíjense la consecuencia: y haré que anden en mis estatutos, y miren la palabra otra vez, guarden mis preceptos. Ya ahí hay una esperanza de que en realidad el pueblo puede cumplir, pero tiene que ocurrir esto. El hombre se tiene que Arrepentir. El hombre tiene que arrepentirse, y además de eso, Jeremías también se mete ahí en esa profecía. Jeremías 31, 33 Jeremías 31, 33.
33, 34. ¿Cómo dice? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Escribiré qué? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Eso no lo puede hacer el hombre por su cuenta. Eso tiene que ser una obra poderosa, sobrenatural. Y eso lo hace Dios sobre el ser humano, sobre su pueblo. Pero la pregunta es, esa promesa es para Israel. Pero si Israel no está mezclado entre las naciones, ¿cómo se puede cumplir eso? Para los creyentes. Fíjense, ojo, esa promesa es para Israel. Israel está mezclado en todos los pueblos porque Oseas nos lo está diciendo. Israel se está mezclando con los pueblos. Y de hecho, y tú vas a buscar a Israel y no las encuentras, están mezcladas en las naciones. Por eso es que el Evangelio de Dios, Jesús lo mandó a que se predicara a todas las naciones. Para los que nacen de nuevo. Israel está en las naciones. Todo aquel que es lavado y se cumple esta promesa de cambiar el corazón de piedra y poner el Espíritu Santo, automáticamente ahí se cumple la palabra de Israel está siendo lavado y limpiado, como dice la Escritura. ¿Se está entendiendo esto? Bueno, Israel no se encuentra, pero sin embargo esto acaba de ocurrir. ¿Por qué cree ahora usted por qué ahora los creyentes para obedecer a Dios tienen el Espíritu Santo y un corazón nuevo? Porque ellos mismos no pueden. Sin eso no sería. Sí, pero ¿y esa promesa para quién era? Esa promesa era para Israel. Y entonces si nosotros estamos aquí obedeciendo a Dios con un corazón nuevo y con su espíritu, ¿qué quiere decir eso? Que somos ese Israel que está en las naciones y está siendo llamado. De donde sea, hay creyentes iraníes, hay creyentes rusos, hay creyentes chinos, japoneses, alemanes, hay creyentes colombianos, venezolanos, canadienses. O sea, el pueblo de Dios, Israel se mezcló entre todas las naciones y el Señor prometió que cambiaría su corazón y pondría su espíritu y entonces guardaríamos sus mandamientos. Si hay alguien aquí que entonces aborrezca los mandamientos o no tenga un amor por cumplir sus mandamientos, o no voy a poner la pregunta de esa manera. Si hay alguien aquí que ame los mandamientos de Dios y los tenga por cosa muy preciosa, entonces ahí se cumplió la palabra. Si usted aborrece el pecado y ama sus mandamientos y anda en su camino, entonces se cumplió lo que dijo Ezequiel para su pueblo Israel. Y cambiaré su corazón y pondré mi espíritu en ustedes y guardará mis mandamientos. Si usted aborrece el pecado, entonces estamos siendo parte de esa promesa. Miren, para ir terminando, los judíos celebran, acuérdense que hay una fiesta ahorita, que es la fiesta de Shavuot, es Pentecostés. ¿Qué celebran? ¿Cómo lo celebran los judíos? Ellos celebran, y es así, que Moisés al pueblo se le entregó la Torá, se le entregó la ley en el monte Sinaí. Sí. Ahí para eso, si uno cuenta la salida de Israel de Egipto al Sinaí, exactamente te dan, creo que 50 días. Exactamente cuando llegan al Sinaí son 50 días, Pentecostés. Entonces nosotros celebramos esa fiesta también, la fiesta de Pentecostés. Ellos la celebran de esa manera, pero ¿cómo la celebramos
nosotros Pentecostés. Eso lo estuve discutiendo con el hermano Miguel anoche y llegamos ahí a un entendimiento. Hechos capítulo 1:3, hermano. ¿Alguien que me ayude? Hechos capítulo 1:3. Diga, hermano. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermana. ¿Durante qué? 40 días. Acuérdese que no hace mucho había pasado Pesa. Y del domingo se contaban. Se van a contar 50 días. Lucas está diciendo que el Señor, después de haber padecido y haber aparecido vivo y habérsele presentado a muchos con pruebas de que en realidad Él se levantó de entre los muertos, ¿durante cuánto? 40 días. ¿Sí? Estaba hablando con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que después de esos 10 días adelante que viene, Sukkot, viene Sukkot. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, 10 días después viene Sukkot. Shavuot, Pentecostés. 10 días después de su ascensión viene Pentecostés. Es lo que está diciendo Lucas. De modo que ese Pentecostés es el cumplimiento de lo que Dios está prometiendo por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel 36:26, no lo vamos a buscar, le dice: y cambiaré y quitaré ese corazón de piedra y pondré el corazón de carne y pondré mi espíritu. Ahí se cumple la promesa en Pentecostés. Por eso, ¿qué celebramos nosotros? Celebramos la venida del Espíritu Santo en nosotros, cambio de nuestro corazón, y ¿para qué? Andar en sus mandamientos. Andar en sus mandamientos. Ya no nos vamos a preparar. Si tiene el Espíritu y tiene un cambio de corazón, vamos a andar en sus mandamientos. Y lo que dice Jeremías también: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y es que esta palabra guardar no es del Antiguo Testamento. Esta palabra no se quedó allá. ¿Sí? Porque podemos decir que eso era de aquellos tiempos. Vamos a mirar aquí en el primer pacto, Juan 14:24, para ir terminando ya. Me ayudan rapidito. Juan 14:24. Y otro que vaya teniendo Juan 14:21. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mi palabra. Ya ahí el Señor no se pone a hablar de que cumpla mi palabra, cumple. Ya Él está diciendo: si ustedes me aman a mí, mi palabra guarda. Y el que no me ama. Allá Israel le decía: guardarán mis preceptos y guardarán mis mandamientos y andarán en ellos y cumplirán. Ya acá en el nuevo pacto no. Dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, no los guardas. Ahí se ve el creyente y el que no es creyente. Un creyente ama su palabra y procura andar en sus mandamientos. Al que no le importa nada, no le importa sus mandamientos. Por eso que ahí en el 26 se repite la palabra: y si andan en oposición es de una manera hostil. Siempre andaban de una manera hostil con Dios, de pelea siempre con Él, de no guardar sus mandamientos. El 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí tiene.
Si se fijan, es diferente. A los tiempos de Israel, de guarden mis mandamientos, acá lo dice de una manera, es decir, que me ama mis mandamientos guarda. Y yo me manifestaré a él. Primera de Juan 3:24. Esa palabra guardar. Primera de Juan 3:24 y otro que tenga el 2, 4, 5 y 6. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está. En eso sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuándo dio ese Espíritu? En Pentecostés. Ahí se cumplió. Ahí se cumplió la profecía. Yo le hablaba con el hermano Miguel que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, él dice, esto es lo acontecido por esto es lo que dice el profeta Joel, que en aquellos tiempos sus hijos profetizarán. Y yo le decía al hermano, lo que me hubiera gustado que hubiera dicho Pedro, esto es el cumplimiento de lo que dijo Ezequiel. Pero hablaba yo con él de que esa era una obra que es interna. Amén. El cambio del corazón. Y el Espíritu Santo es algo que nadie lo va a ver. Pero por eso Pedro en su discurso cita a Joel porque es una manifestación, hablar en diferentes idiomas. Pero ese hablar de diferentes idiomas es la consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo y el cambio de corazón. Por eso es que él cita a Joel, porque es algo que la multitud va a ver, pero ellos no están viendo cuando el corazón es cambiado, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso no lo ve nadie. De hecho, cualquiera lo ve. Si verdaderamente andamos en los mandamientos, eso sí lo ven ellos. Dicen, mira, cambió, ya no es el mismo. Eso sí lo ven. Y eso se obtiene también llenándolo de sus mandamientos, estudiando su palabra, viviendo bajo sus mandamientos. Primera de Juan 2, 4, 5 y 6. Ya vamos terminando. Que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. Ahí está. Y eso se obtiene. Esa es la prueba de que usted tiene el Espíritu Santo y de que Dios hizo un cambio de corazón. Por eso le leí acá en el 18 los decretos. Aquí nadie puede venir con este tipo de conducta porque es que tienes que aceptarme, no. Le voy a decir algo. Una vez hubo un maestro, prácticamente ese maestro destruyó la congregación donde estábamos y estaba pidiendo entrar donde nosotros. Hubo un hermano que lo atendía, yo le dije, hermano, pero atiéndalo usted por fuera y si se le ve que verdaderamente está arrepentido, pues entonces entra. Y resulta que nada, no aguantó ni siquiera 2 enseñanzas, porque eso no. Entonces, uno tiene que cuidar a la grey de Dios, no porque sino pues esa es la responsabilidad de estar muy pendiente de su grey, porque es el que murió por ella. Es el que murió por todos nosotros. Y entonces, ¿a qué voy con esto? A eso no basta tener tú puedes tener todo el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque puede ser un conocimiento intelectual de las Escrituras. Pero si no tienes el corazón nuevo, el Espíritu de Dios, ese conocimiento es simplemente Conocimiento. No, sabiduría humana. Sí, no, es de Dios, pero es un conocimiento intelectual de un libro. Información. Es una información, no. Quiero llevarlo aquí a la palabra guardar. Yo una vez se las dije. La palabra guardar es shamar en hebreo. Y la raíz, yo le había dicho a ustedes que la raíz primaria propiamente es cercar alrededor como con espinos.
Cuando él dice guardar, le voy a leer una serie aquí de su significado en español. Miren, proteger. Cuando ustedes oigan guardar, es proteger, cuidar, custodiar, mirar, observar, velar, atesorar, cumplir. Entonces, cuando tengan esa idea de guarda, es todo eso, atesorar la palabra, es estar siempre atenta a ella, estar siempre como la madre con el niño pequeño, está siempre pendiente a él, mirándolo, que no le vaya a pasar algo. Es algo parecido, estar pendiente a la palabra, estar pendiente a ella, a alimentarnos de ella día a día. Vamos a terminar entonces con esta última cita en Apocalipsis capítulo, esa la voy a leer yo, Apocalipsis capítulo 22, verso 7, que dice así, ustedes la pueden buscar ahí, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo y porque se nos ha cambiado el corazón. ¿Israel lo pudo hacer? No nos podemos comparar a Israel. Algunos dicen, no, que Israel no, pero Israel tenía un corazón de piedra, duro. Nosotros no nos podemos comparar a ellos. Nosotros de aquí en adelante como creyentes todo es cumplir y cumplir sus mandamientos. No podemos tener excusas. No, lo que pasa es que, digamos que la esposa que tiene su esposo y de pronto le gustó a alguno en su trabajo y entonces, no, es que tuve un desliz. No, es que hay que ver si verdad, y si se está congregando, hay que ver si eres creyente, porque para que hagas eso, bueno, no es. De pronto, por eso, si no es creyente, exactamente, la pregunta es esta, pronto se lo hizo, por eso son las enseñanzas, porque de pronto puede llegar aquí, pero día a día hay que estar enseñándole al pueblo, porque es que hay muchas cosas para justificarse, hay muchas cosas para caer y justificarse, pero después de que usted lea las Escrituras y vea sus decretos y lo que Dios manda, olvídate que va a haber excusa para que usted caiga, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que yo soy joven. No, la Escritura dice de que eres templo de Dios y que usted no puede echar el templo de Dios con una ramera. Bueno, hermanos, aquí entonces lo que podemos ver es que a Israel se le cumplió la promesa de que sí va a guardar los mandamientos. Y vamos a guardar sus mandamientos con la ayuda de Él, porque tenemos su espíritu, porque tenemos un corazón de carne, un corazón que siente, que ama los mandamientos de Dios. Por eso los animo a que estudiemos las Escrituras, que nos llenemos de ellas. Si no tienen un tiempo de estudio, busquen 1 hora, 2 horas en el día, que sea exclusivamente. Yo les iba a traer, yo no sé si en su casa la tienen, el orden de las parashá, para que los peguen en el sitio donde ustedes determinen dónde puede ser ese sitio donde ustedes estudian las Escrituras. Pero se me olvidó, o puede decir a alguien que se las imprima. El asunto es de que yo creo que quitémosle más tiempo al TikTok y démosle más tiempo a las Escrituras. Yo creo que se merece más la palabra del Señor ese tiempo. Hagamos al revés, el tiempo del TikTok se lo ponemos a la Escritura y el de la Escritura se lo pone al TikTok. Gracias, Señor, por este momento, Padre, porque has sido bueno, maravilloso con todos nosotros, Padre. Eres nuestro Dios, nuestro amado Rey. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, en el cumplimiento de tu palabra, Señor amado, para que seamos dignos delante de ti, Rey del universo. Eres maravilloso, Rey. Señor amado, Dios único y verdadero, te agradecemos porque has tenido misericordia de nosotros.
y porque te ha placido a ti, Señor, porque ¿qué podemos tener nosotros, Señor, que te pueda, Señor, inclinar a que hagas algo por nosotros, Señor? No tenemos nada, Rey. Por eso te agradecemos, Rey, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, para crecer más y más a tu estatura, Señor. La estatura de tu Hijo amado Jesús. Eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro tesoro más grande, Rey amado. El tesoro más grande que puede tener el ser humano eres tú, Señor. Gracias, Rey. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación, Rey amado, y dirígenos, Señor, siempre con un corazón sincero y humilde para guiar a tu Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén.